una frase que me marcó cuando la leí por primera vez. La razón precede a la fe, mas la razón no produce fe. Cuando lo leí pensé, eso es exactamente lo que nadie me había explicado nunca. Porque muchos piensan que si crees en Dios eres ingenua, que no piensas, que simplemente estás aceptando algo sin bases lógicas porque es más fácil que enfrentar la realidad. Pero la verdad, yo no estaba segura, yo no sabía bien cómo responder eso a los demás, ni siquiera a mí misma. En el video anterior les conté que hubo una temporada donde mis dudas dejaron de ser sobre mis disciplinas y se volvieron hacia Dios mismo. ¿Realmente creo en Dios? ¿En qué clase de Dios he creído? ¿He creído en el Dios de la Biblia o en el Dios que he querido moldear a mi conveniencia? Y cuando llegan esas preguntas no puedes ignorarlas, o las examinas o te quedas estancado ahí por muchísimo tiempo. Así que en mi caso yo no quise quedarme ahí estancada y me puse a investigar qué libros serían buenos para empezar a leer. El primer libro fue Renueva tu mente de Miguel Núñez y ahí fue donde leí esa frase por primera vez. La razón precede a la fe. Eso significa que creer en Dios no es un salto ciego al vacío. Tiene bases, tiene lógica, tiene argumentos que se sostienen. Pero la razón sola no produce fe, porque puedes entender todos los argumentos y seguir sin creer. Porque la fe es un regalo, no es una conclusión matemática. El libro trata sobre una idea principal. Tu forma de pensar determina cómo vives. El autor explica que muchos cristianos viven una desconexión. Creen algo en la iglesia, pero viven diferente en su día a día. Y dice que el problema no es la fe, sino la mentalidad. Nos enseña que necesitamos desarrollar una cosmovisión bíblica, ver la vida como Dios la ve, y que debemos aprender a responder a estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es bueno y qué es malo? Y que cambiar tu vida empieza por cambiar tu mente. No vives lo que dices creer, vives lo que realmente piensas. En resumen, es un libro que busca ayudarte a alinear tu fe con tu vida diaria, dejar la doble vida espiritual y empezar a vivir de forma más coherente con lo que crees. El libro te hace darte cuenta que el problema no siempre es tu fe, sino la forma en la que estás viendo el mundo, y que hasta que tu mente no cambie, tu vida tampoco va a cambiar. Y eso me hizo darme cuenta de muchísimas cosas y tenía más sentido lo que estaba buscando y lo que estaba pasando en mi vida, ¿no? Después llegó este libro, ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, de John Lennox. Parte de una pregunta que muchos dan por resuelta. ¿Ya no necesitamos a Dios porque la ciencia lo explica todo? Lennox reconoce algo importante. La ciencia ha avanzado muchísimo, ha mejorado la vida humana y ha explicado muchas cosas del universo. Pero luego está un giro clave. ¿Eso significa que puede explicarlo todo? El libro muestra que hay preguntas que la ciencia no puede responder. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y qué hay detrás del origen del universo? Y su idea central es esta: la ciencia y la fe no son enemigas, se complementan. La ciencia explica el cómo, pero no siempre el por qué. No es un libro contra la ciencia, es un libro que te hace cuestionar algo más profundo. ¿Y si la ciencia es poderosa, pero no suficiente para responderlo todo? Y no es un ataque a la ciencia, es una invitación para pensar más allá de ella. Y ahí entendí algo que intuía, pero no sabía cómo articular. Creer que Dios creó el universo no es anticientífico. Es una posición que se puede defender con evidencia real, con lógica real, con argumentos que cualquiera puede examinar. Pero no sabía cómo hacerlo. Me faltaba el lenguaje, las herramientas, el conocimiento para poder explicarlo. Y entonces me topé con los videos de Rigoberto Hidalgo. Yo sé que últimamente lo he mencionado en los videos, pero es que de verdad, cuando yo lo vi, dije, eso es exactamente lo que he querido aprender. Ver cómo alguien defiende el evangelio con lógica, con evidencias, con argumentos concretos frente a preguntas difíciles, me hizo darme cuenta de algo incómodo. Yo creo en Dios, pero si alguien me preguntara el por qué, más allá de mi experiencia personal, la verdad es que no estoy segura ¿qué diría? ¿Cómo respondería a ello? No sabría qué decir. Y eso es un problema. No solamente para defenderme afuera, sino para poderme sostener cuando vengan esos tiempos de incertidumbre, de dudas. Primera de Pedro 3:15 nos dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, no es opcional, es un mandato. Y Romanos 12:2 habla de renovar nuestra mente, de ser transformada. Y eso no pasa solamente sintiendo, pasa pensando, examinando, cuestionando con honestidad y buscando respuestas reales.
Ahorita la verdad es que no tengo suficientes recursos para estudiar de manera formal, no tengo un ingreso que me permita tomar muchos cursos o poder ir a un seminario, pero eso me hizo preguntarme si realmente eso es un limitante. Porque el analfabetismo bíblico es uno de los problemas más grandes que tenemos como creyentes. No es que no haya respuestas, no es que no haya evidencias, es que somos ignorantes a ella. Por comodidad, por falta de interés o porque simplemente pues nadie nos dijo que existía. Y eso provoca que muchos ateos estén seguros de la inexistencia de Dios, no porque sus argumentos sean más válidos, sino porque nosotros no sabemos cómo responder a ello. Eso me molestaba muchísimo, pero esa molestia se convirtió en dirección, así que he decidido enfocarme en ello. No para ser experta, no para querer tener todas las respuestas o para querer debatir con los demás, sino como alguien que está exactamente donde probablemente tú estás, sabiendo que cree, pero sin saber bien por qué o cómo explicarlo. Ya tengo una lista más o menos de libros de apologética para empezar. Ahorita ya estoy con uno, no lo he terminado. He querido tomarme el tiempo dedicado realmente a entenderlo, repasarlo, no nada más como que, sí, ya, y lo que sigue, no. De hecho, cuando leo el libro me surgen más preguntas de ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde se sacó eso? Y eso me lleva un poquito más como que a indagar y no quedarme nada más con el libro. Últimamente he estado compartiendo unos puntos claves en mi Instagram, en los Reels, ahí basándome en ese libro, en esa fuente, para que no haya como, es que yo dije algo que no esté basado, que no tenga evidencia. No, sí está basado, sí tiene evidencia, y la verdad que el libro de El caso de Cristo, de Lee Strobel, tiene muchísimas fuentes, no nada más de ellas, sino tiene otras que te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí te dejo material extra para que puedas seguir investigando. Realmente he estado tomando con mucha calma el libro y cada vez que lo leo siempre le digo al Señor, Señor, por favor, que este conocimiento no nada más se quede en conocimiento, sino que baje a mi corazón y que se vuelva en una fe genuina, una fe real, una fe que realmente esté basado y bien cimentado en ti. Sé que no soy la única en esto. Hay muchos que creen lo que creen porque les dijeron que lo creyeran y cuando alguien les pregunta no saben qué decir. Y eso no es falta de fe, es falta de herramientas. Mi idea sí es mostrar esto que estoy aprendiendo, pero quiero hacerlo de una manera real, no con prisa. Y bueno, antes de terminar el video, quisiera dejarte con esta pregunta. ¿Sabes realmente por qué crees lo que crees? No lo que sientes, no lo que te enseñaron. Y bueno, como siempre, espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Espero que esto te anime, que esto te ayude a poder aprender un poquito más de la palabra. No solamente leerlo por leer, sino realmente escudriñar la palabra y dejar que la palabra sea viva y eficaz en ti. Que tengas esas bases bien fundamentadas para poder defender cada vez que alguien te pregunte algo, ¿no? Y no nada más eso, o sea, poder con gozo decir, claro que creo en Dios porque mira todo lo que hay, o sea, con ese amor, con esa emoción que los demás necesitan, más allá de una simplemente religión, de es que tienes que creer, porque así debe de ser o porque así se te dicta, o sea, sí, pero esa conversión recordemos que la hace el Señor. Sí tenemos que aplicar las buenas nuevas de, oye, ¿sabes qué? Somos enemigos de Dios, estamos enemistados con Dios y merecemos el infierno, pero Dios se viene a reconciliar con nosotros en ese aspecto de amor, pero va a haber gente que no se va a conformar con eso y te va a pedir más cosas, ¿no? Y sería bueno, pues, dárselas. Recordando obviamente que no va a ser tu trabajo, va a ser de Dios, pero que podamos ser esos buenos siervos fieles, que estemos preparados para que cuando el Señor nos mande a las personas a las que les tenemos que predicar, estemos al cien y Señor, ok, mira, supe cómo responder a esto y Dios en su momento va a hacer la obra. Toda la obra viene de Dios, pero sí tenemos que ser buenos siervos fieles y estar bien preparados. Así que, y bueno, que tengas un excelente inicio de semana. Bendiciones. Hola a todos, la clave de mi productividad está aquí en la Biblia. Si oras y confías, verás cómo todo fluye y produce.